Bienvenidos al nuevo módulo donde veremos el análisis y recopilación de información con apoyo tecnológico. En este caso vamos a utilizar el software SPSS. Primero vamos a utilizar la base de datos en Sanud para poder trabajar con este programa. Esta encuesta la vamos a descargar del INEC. Vamos a ingresar a la página. Vamos a dar clic en estadísticas y vamos a revisar un poco la importancia de esta página. En el lado derecho ustedes pueden encontrar el contador poblacional con la fecha actualizada. Al momento somos 17 millones de ecuatorianos. Previamente vimos aquí las cifras por provincias, sin embargo esto es de utilidad cuando hacemos un análisis de determinantes sociales de algún evento de salud determinado. Por ejemplo, vamos a dar clic en la provincia de Esmeraldas y nos va a salir la información de esta provincia. Vamos a ver que en la población total tenemos 534,000 habitantes. Y acá podemos encontrar, por ejemplo, la población desagregada por sexo, hombres y mujeres. Y algo importante tenemos aquí son los hogares con internet. Vemos que apenas son 10,000 hogares. Podemos encontrar también el número de empresas, que es de 18,000. Y la tasa de analfabetización, que en esta provincia es del 15%. La población económicamente activa es de 180,000. Esto nos da una idea de en dónde estamos analizando. Por ejemplo, la provincia de Pastaza, vemos que de los 83,000 habitantes, apenas 1,000 tienen internet. Nos permite hacer un análisis de la pobreza relativa. Más abajo encontramos los indicadores básicos. Podemos ver el valor de la canasta familiar. Tenemos la inflación mensual, en este caso vemos un número negativo que es deflación, es decir, la baja generalizada de los precios. Podemos ver aquí también que nos puede servir para nuestro análisis la pobreza. Aquí tenemos dos indicadores que utiliza el INEC. La pobreza se puede medir mediante el ingreso, necesidades básicas insatisfechas, falta de oportunidades, etc. En este caso, la pobreza por ingreso es del 25%. Sin embargo, el indicador que está al lado, que es la tasa de pobreza multidimensional, nos permite ver el acceso a salud, educación, empleo, y vemos que es del 38% a nivel nacional. Esto es como facilidad para ustedes cuando tengan que hacer algún análisis de determinantes sociales. En la parte de arriba vamos a encontrar la opción de estadísticas por tema. Aquí vamos a encontrar todo lo que son bases de datos sumamente grandes a nivel nacional. Por ejemplo, en salud ustedes van a encontrar todos los datos clínicos que vienen de egresos hospitalarios, de funciones, nacimientos. También van a ver temas de educación, de protección social, entre otras. Estadísticas por fuente normalmente son las encuestas que se hacen y censos. En geografía estadística van a encontrar cómo está dividida administrativamente nuestro país, cuáles son los códigos de las provincias, y el banco de datos nos va a servir posteriormente para hacer un análisis de datos históricos de ciertos eventos de salud, por ejemplo la muerte materna. Para bajárnosla en Sanud vamos a dar clic en estadísticas de fuente. Vamos a ver en Sanud. Está actualizada al 2018. ¿Por qué elegimos en Sanud? Porque para este análisis de determinantes sociales y un análisis estadístico con regresiones lineales, no lineales, entre otras, es necesario tener datos poblacionales y no clínicos. Ustedes saben que los egresos hospitalarios provienen de todo el sistema de salud. Entonces no podemos hacer un análisis, por ejemplo, de nivel socioeconómico, de educación, entre otras cosas. Entonces van a encontrar un resumen de la ENSANUD con 4 indicadores que ya fueron previamente realizados por el INEC, y vamos a descargar en metodología. Lo primero que quiero que den clic es en formularios. Se van a descargar los formularios y vamos a trabajar con lo siguiente. Aquí van a encontrar 5 formularios. Estos de aquí son los que tenemos como bases de datos.
La importancia de estos formularios es que les van a permitir entender cómo está estructurada la base de datos, por lo tanto, ustedes ya tienen una primera tarea que le encontrarán en su manual. ¿Qué tienen que hacer con esto? Vamos a abrir primero el formulario MEF, que es Mujeres en Edad Fértil. Aquí vamos a encontrar la información de las mujeres, cómo fueron llenando los encuestadores cada una de las preguntas, y estos formularios están divididos por secciones. Esto es lo más importante. Entonces, este es el formulario 2, por lo tanto ustedes ya van a ver en la base de datos que va a salir la F, normalmente, como le llaman ellos a las variables. Entonces va a estar F2 y la sección. Aquí está la sección 1, características generales de la entrevistada, y al lado van a tener el número de la pregunta, que ese es el número de la variable. Entonces, van a ir viendo cada una de estas preguntas. Quiero que la revisen detenidamente por lo siguiente. En este primer módulo es necesario hacer una limpieza de la base de datos y vamos a empezar con los valores perdidos. Un valor perdido es un valor que no aporta ningún tipo de análisis al momento de ejecutar informes. En este caso, el INEC a los valores perdidos los denomina con 88, 77, 99 o 33, cualquiera de esos números. Esto va relacionado a las personas que no recuerdan la respuesta, que no saben o no quieren responder. Entonces no nos da ningún tipo de información. Es necesario que ustedes vean qué preguntas tienen estos números para poder hacer la limpieza. Como verán, la nueva ENSANUD ya no tiene tanto valor perdido como lo tenían anteriormente, pero todavía se mantienen algunas respuestas en las que dicen no sabe o no responde. Quiero que por favor pasen a la página 38 de este formulario. Vamos a encontrar la sección 8, donde nos dice la actividad sexual y salud reproductiva de estas mujeres. Aquí quiero que entiendan un poco la lógica de la construcción de la variable. Tenemos una sola pregunta con varios temas y con diferente información. Entonces, las variables están construidas de la siguiente manera. La 800 es la variable donde dice recibió o ha recibido información sobre. El primer tema es el desarrollo del cuerpo en la pubertad, cambios físicos del cuerpo. En este caso puede tener dos opciones de respuesta válidas, que es sí o no. Y también, una vez que la mujer responde sí, va a pasar a la siguiente pregunta, que es la 801A, donde tiene 5 opciones de respuesta. Entonces, como verán, esta es una variable dicotómica, ha recibido información, y cuando le preguntan de quién, se vuelve una variable categórica. Las dos son cualitativas. Entonces, de esta forma se va desagregando, por ejemplo, la F2, es decir, el formulario 2, sección 8, pregunta o el número de la variable 800A, 800B, 800C, etc. Y lo mismo sucede con 801. Este es un ejemplo porque hay varias preguntas que son con varias respuestas. Por ejemplo, estas que ustedes ven aquí, su primera relación sexual ocurrió porque todas estas son las opciones de respuesta y aquí hay un valor perdido. Ahora, una vez contemplado este formulario, quiero que vayamos al formulario número 1, que es el del hogar. Este es uno de los formularios más importantes que les pido que lo revisen detalladamente, porque en este formulario nos permite entender el análisis de la pobreza relativa con los eventos de salud, que lo vamos a analizar con las regresiones no lineales y lineales. Por ejemplo, la pregunta 1 nos dice datos de la vivienda en el hogar y nos dice la vía de acceso. Aquí tenemos 5 opciones válidas donde vemos carretera y la última es río o mar. Por ejemplo, esto ya nos da una idea de el tema de muerte materna, por ejemplo, accesibilidad.
Nos va a permitir construir una variable de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, entre otras. Vamos a pasar a la pregunta 44. Nos dice el equipamiento del hogar y vemos varias opciones desde refrigeradora hasta un automóvil. Estas opciones nos permiten ver la pobreza relativa al hacer un análisis de estándar de vida en donde se encuentra la mujer. Puede ser que se encuentre en la ciudad de Quito, pero no tiene acceso a un televisor, no tiene carro, no tiene una línea telefónica, y eso está relacionado con la pobreza relativa. Eso quiero que lo vayan revisando y vayan generando preguntas con cada una de estas opciones que les da el ENSANUD, que podrían relacionarse con un evento de salud. Puede ser de salud sexual o reproductiva o de nutrición como tal. Una vez revisado esto, vamos a abrir nuevamente la página del INEC, y en la parte, bajando los indicadores, van a encontrar en su parte derecha la base de datos al periodo vigente. Para la ENSANUD 2018, las bases de datos están en el formato Stata y CSV. Tenemos que descargarnos en el formato Stata, no importa que no tengan el programa en su computador, porque ya vienen las variables con las etiquetas y les va a ser más fácil entender que el CSV. Vamos a dar clic aquí y vamos a descargarnos toda la información. Una vez descargado, pueden pasarlo a una carpeta en su escritorio. Vamos a abrir nuestro programa SPSS. Al inicio se nos va a abrir una pantalla, la cual podemos cerrarla, y vamos a irnos a Archivo. Vamos a importar los datos. En este caso vamos a irnos a formato Stata, que es donde nosotros nos descargamos la información, y van a buscar aquí la carpeta en donde la hayan guardado en el escritorio y vamos a dar doble clic en la base MEF. Automáticamente se va a abrir la base de datos. Como visualización de este programa, nosotros tenemos dos ventanas, la ventana de datos y la ventana de variables. En la ventana de datos es muy similar al Excel. Tenemos filas donde van a estar todos los casos. En esta encuesta tenemos 48.700 casos, o mujeres, en este caso en edad fértil, y las columnas son las variables. Ustedes pueden ver en su lado derecho que tenemos 536 variables. Cada una de esto nos va a dar la información para poder hacer un cruce de variables. Aquí ustedes van a encontrar el menú de la información. Ustedes pueden ver aquí, lo único que vamos a necesitar de esto es abrir, porque vamos a trabajar siempre con bases de datos secundarias. Este es un programa que nos permite hacer un análisis de al menos 14 millones de datos en relación al programa que vimos anteriormente, EpiInfo, que nos permitía a nosotros mismos ingresar la información. Entonces vamos a poder abrir la información que ya venga en SPSS o importar de Excel, CSV y Stata, que comúnmente es lo que encontramos. Podemos guardar la información. En la siguiente opción podemos encontrar deshacer o rehacer la información que tengamos, y algo muy importante es que podemos buscar, movernos alrededor de toda la base. Como ustedes ven, es sumamente grande, entonces podemos buscar una palabra específica o un caso específico. Ya vamos a ver cada una de estas, que
son datos, tenemos transformar, información, analizar y gráficos. Eso es lo que vamos a utilizar. En la segunda barrita podemos encontrar iconos que nos permiten hacer esto más rápido, como ir guardando la información. Y estos dos de aquí son los importantes. Donde vemos una flecha azul, vamos a dar clic y vamos a poder movernos al número de caso, por ejemplo el caso 36, sin necesidad de bajar o subir la pantalla. Y la variable, vamos a poner el nombre de la variable que nosotros necesitemos y vamos a pasar. Algo importante de esta base es que nos permite buscar las etiquetas de las variables. Un gran ejemplo aquí es esta. Este es el área de residencia, vemos el número 1, no sabemos qué es. Para eso vamos a dar clic en esto, donde nos dice Value Labels. Nos va a salir urbano, rural y podemos trabajar como nosotros nos guste, sin esto o con esto. Esta es la ventana principal. La siguiente ventana es la ventana de variables. Aquí tenemos una serie de información que vamos a ir revisándola. En la primera columna tenemos el nombre de todas las variables, de las 536 variables. Tenemos la segunda columna que dice el tipo, que puede ser numérica o de cadena. En este caso son las variables cualitativas. En la anchura es específicamente para trabajar el número de caracteres que permite ingresar en la variable. Los decimales es para ver si la variable numérica en este caso puede salir con decimales o no. Normalmente se pone decimales 0 porque en este tipo de encuestas se trabaja, por ejemplo, con la edad, entonces es preferible tener un número entero para no confundirnos. La etiqueta de la variable, aquí esto nos va a ayudar un poco. ¿En qué sentido? Vamos a tener aquí, por ejemplo, la variable F2, que es lo que les comentaba con los formularios. Traten de trabajar en conjunto el formulario con la base para que vayan entendiendo. Este es el formulario número 2, por lo tanto tenemos el F2, sección 1, y la pregunta 101, que dice ¿cuántos años cumplidos tiene? En las etiquetas de los valores vamos a poder ver específicamente en las variables categóricas o dicotómicas. Por ejemplo, en el área nosotros podemos saber que 1 es urbano y que 2 es rural. O en la pregunta 201 dice, en este embarazo tiene 3 opciones de contestar. ¿Quería quedar embarazada? ¿Quería esperar más tiempo o no quería embarazarse? Cada una tiene su número 1, 2 o 3. En los valores missing o valores perdidos vemos que no tienen ninguno porque esto es un trabajo para nosotros para ir limpiando la información, que ya lo vamos a hacer. Y finalmente tenemos esta que nos permite el tipo de medición. Este es algo importante porque hay varios tipos de medidas. En este caso tenemos para variables cualitativas y cuantitativas. Para las variables cualitativas hay 2 tipos de medición. Nominal, es decir, no existe jerarquía en la categoría. Por ejemplo, en el área urbano o rural, ninguna de las dos tiene una categoría mayor o menor que la otra. En sexo, idioma, etnia, nivel de instrucción, etc. En la ordinal sí existe una categoría. Por ejemplo, si hubieran respuestas de malo, bueno o regular, etc. La otra opción son las cuantitativas. Tienen la opción de medida en escala, es decir, los valores representan categorías ordenadas con una métrica, es decir, hay una distancia entre los valores. Nuevamente ustedes esto van a revisarlo en teoría, pero hay 2 tipos de variables. En las cualitativas normalmente tenemos dicotómicas con 2 opciones de respuesta o politómicas, que son 3 o más categorías de respuesta. En las cuantitativas tenemos discretas, que son valores dentro del conjunto de números enteros, por ejemplo la edad, y continuas, que puede ingresar cualquier valor. En este caso tenemos variables como el ingreso, que nos permiten hacer este tipo de análisis. Ahora, vamos a empezar con los valores perdidos.
Vamos a ver la primera variable en el formulario. De la sección 1 nos dice cuál es la fecha de nacimiento. Aquí ustedes tienen la opción de colocar día, mes y año. En la base de datos vamos a encontrar 3 opciones: día, mes y año. Vemos que el año aquí tiene en cualquiera de estas 3 tienen la opción de no recuerden día, mes o año. Entonces vamos a irnos donde dice missing en la primera, que es 101. Vamos a dar clic en la parte derecha y nos va a salir 3 opciones. Vamos a poner valores perdidos discretos y vamos a colocar 4 ochos. Ok. En la segunda hacemos lo mismo. Y en la tercera hacemos lo mismo. Al momento de ustedes hacer el análisis, ya no les va a contabilizar a los 4 ochos como un valor, como una respuesta, sino que se va a ir directamente a un missing. Vamos a ir a otra pregunta, por ejemplo, de la sección 2 nos dice: ¿actualmente está usted embarazada? Tenemos una tercera opción que dice no sabe. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Actualmente está embarazada, y aquí sí nos deja visualizar porque es una variable cualitativa. Vemos que el 88 es no sabe, no responde. Nos vamos a ir a missing, damos clic, valores discretos y ponemos 88. Ok, eso vamos a hacer con todas las variables que tengan este problema. Ahora, hay otra opción para reemplazar los valores perdidos. Recuerden que en la base de datos, por ejemplo, en la pregunta 200, vamos a irnos a la vista de datos. Aquí ustedes tienen una serie de respuestas de no o sí. El SPSS le coloca los valores missing como un punto. Entonces, todos los valores missing que existan aquí quiere decir que no hay información. Entonces, podemos nosotros o cambiar esa información o dejarlo como un missing. Hay varias formas de hacerlo y una de ellas es aquí. Vamos a dar clic en transformar y vamos a poner replace missing values o reemplazar los valores perdidos, y aquí se nos va a desplegar esta ventana. Entonces uno puede elegir la variable, por ejemplo la variable 200 que tenía, y se nos va a desplegar en la parte que dice método varias opciones que les voy a explicar con un PowerPoint en español para que ustedes puedan entender lo que significa cada una de estas y cómo nos va a ayudar este cambio. Estas son las mismas opciones que nos da el SPSS. La primera es la media de la serie, es decir, sustituye los valores perdidos por la media aritmética de la serie solo de la variable. Entonces, podemos elegir, por ejemplo, la variable edad de la primera relación sexual. Entonces, tengo opciones de 13 años, 14 años, hasta los 30 años. Todo esto es una serie y automáticamente el programa va a sacar una media de cada una de toda la serie y va a ir llenando esos valores missing con ese valor. Por ejemplo, que la media sea 15, entonces va a llenar 15 en cada espacio. Si deseamos, podemos pasar a una media de puntos adyacentes o de puntos cercanos. Entonces va a sustituir los valores perdidos por esta media aritmética, pero no de la serie, sino de los valores adyacentes. Entonces, por ejemplo, yo tengo opciones de respuesta de 1, tengo un missing en la mitad de los dos y tengo un número 3. Automáticamente el programa va a sacar una media de 1 y 3 y le va a colocar o reemplazar donde estaba el valor missing. Una tercera opción es la mediana de puntos adyacentes, que es exactamente lo mismo que la explicación anterior, pero en lugar de colocar el promedio se coloca la mediana. En la cuarta hay una interpolación lineal.
Entonces sustituye los valores perdidos por el último valor anterior al BP o valor perdido, y si el primer valor es un valor perdido va a sustituirlo por el segundo. Entonces aquí les puse un ejemplo. Vamos igual con la edad, 12, 13, aparece un valor perdido, 15, 20, 25, un segundo valor perdido y hasta el tercero y n datos que puedan existir. Entonces el programa va a sustituir lo siguiente. Entre 13 y 15 está el primer valor perdido, entonces va a colocar el valor anterior, es decir, van a existir dos veces el número 13. En el segundo valor perdido, el valor anterior es 25 y lo va a sustituir por lo mismo, y asimismo con el tercero, que es el 56. ¿Qué pasa si al iniciar la base de datos tenemos un valor perdido? Entonces lo que va a hacer es sustituirlo por el siguiente valor válido, que en este caso es 13. Si elegimos tendencia lineal en el punto, aquí podemos ver una gráfica que esto nos va a permitir a nosotros hacer una regresión lineal. Posteriormente vemos varios datos dispersos. Va a reemplazar cada valor perdido por los pronósticos obtenidos al generar una regresión lineal, esto es automático, usando la propia serie como la variable dependiente y una variable índice. Esas son las opciones que ustedes pueden tener y se las ha visualizado aquí, cada una de estas. Entonces se elegirán de acuerdo a la conveniencia. Ahora, parte de la información es necesario trabajar con algunas bases de datos porque, como ustedes pueden ver, ustedes van a revisar detalladamente esta base de datos, no contamos con algunas variables que son importantes al momento de analizar. Por ejemplo, no contamos con el ingreso que tiene esta mujer, no contamos con su estado civil. Lo que vamos a hacer es un merge entre dos bases de datos. Entonces vamos a abrir en la carpeta que ustedes colocaron las bases de datos en Stata, vamos a poner importar datos, nuevamente Stata, y vamos a abrir la base de datos personas. Aquí ustedes pueden ver los casos. Hasta que aquí no diga que terminó o que está listo, entonces no quiere decir que todavía sigue trabajando el programa. Entonces vamos a empezar a guardar las bases para poder trabajar. Vamos a guardar en una carpeta que ustedes deseen, puede ser en el escritorio, y vamos a poner MEF 2018, la primera, y la segunda base vamos a llamarla Personas 2018. Guardar. Vamos a hacer la fusión de estas dos bases para empezar nuestro trabajo. Entonces aquí ustedes también pueden ir revisando cada una de las variables. Esta es la de personas, y algo importante y un cambio que sufrió esta base de datos fue que la del 2012 no contaba ya con los indicadores de desnutrición, sobrepeso, no contaba tampoco con el ingreso de las personas. Entonces esta se amplió, ya tenemos más información para analizar. Vamos a irnos a la base MEF y vamos a dar clic en Data. Acá ustedes van a encontrar Merge Files o fusión de bases de datos, y tenemos dos opciones: añadir casos, es decir, si tuviéramos una base de datos similar a la MEF pero con más información o más casos de mujeres, o añadir variables. Entonces vamos a elegir añadir variables porque son dos bases diferentes. Como tenemos ya abierta la base, entonces vamos a dar clic en personas y ponemos continuar. Vamos a elegir el método de 1 a 1, es decir, se va a ir fusionando valor por valor de acuerdo a variables clave. Entonces vamos a dar clic en variables y vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos da ya la opción el programa de variables clave, pero no todas son las que necesitamos. Vamos a empezar a colocar ciertas variables, como por ejemplo el área. Vamos a pasar el área, la región, la provincia,
Y las más importantes son los identificadores. Algo importante de las encuestas y por qué siempre es importante trabajar con esto es que las encuestas tienen identificadores únicos. Es decir, nos permiten evidenciar si es un caso, es decir, si tengo o un registro, puedo decir una mujer está embarazada y tiene 38 años, o si es una observación, es decir, la misma mujer tiene varias opciones de respuesta. Algo que no se puede visualizar con los datos clínicos, porque ahí no sabemos si son registros o son observaciones. Entonces, esta información es súper importante. Vamos a pasar el identificador del hogar, el identificador de la vivienda, UPM, que son datos que coloca ya como encuesta, el identificador de personas, el estrato, persona, fecha de expansión, y listo. Vamos a dar clic en OK. Vamos a esperar a que esto esté listo. Acá abajo nos debe decir que ya terminó. Se están fusionando los datos y vamos a dar clic en vista de variables y debe haberse aumentado hacia abajo las variables del formulario 1. Como ustedes pueden ver, terminó la base hasta la F2, sección 10, la pregunta 1025 terminó y empezamos con la 527 hacia abajo, que pertenecen, estas variables son similares o las que comparten las dos bases de datos, por eso están de la 27 hasta la 536, son variables que comparten, son en común. Después, en la 537, empieza la primera variable que dice sexo. Esto es importante porque vamos a buscar la variable. Vamos a dar clic aquí. Vamos a poner el caso 1 para no movernos mucho y vamos a poner la variable sexo. En la variable sexo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, el primer caso es de un hombre. Entonces, no va a haber información en el formulario MEF. Ustedes ven todo esto es un missing. Como no nos interesa la información en este caso de hombres, porque estamos trabajando con MEF, vamos a filtrar la base. ¿Cómo se filtran las bases? Vamos a dar clic en Data, seleccionar casos y nos da las opciones, se nos va a desplegar esta pantalla. Aquí tenemos una opción de seleccionar todos los casos o ponerles una condición. Entonces vamos a poner una condición si satisface algo. Ponemos sí, se nos despliega otra ventana y vamos a buscar la variable sexo. Vamos a dar clic en esta flecha y vamos a poner que la condición sea que sexo es igual a 2, porque 2 es mujer. Continuar. Podemos poner eliminar los casos no seleccionados, es decir, eliminamos a todo lo que sea de sexo igual a 1 o que son hombres. Ponemos OK. Esta ventana que ustedes ven aquí es la ventana de resultados. Aquí nos va a dar toda la información de lo que nosotros estamos ejecutando, desde abrir la base de datos, los filtros, merge, cambios, entre otras cosas. Este es muy importante porque cuando existe un error en lo que estamos haciendo y no nos deja pasar, aquí nos va a explicar qué es lo que estamos haciendo mal. Vamos a minimizar esta pantalla y vamos a buscar la variable sexo nuevamente. Y vemos que ya tenemos información solo de mujeres. Habrá mujeres que no respondieron a esta encuesta por N razones, como son encuestas separadas, sin embargo, nos sirve como para hacer un análisis de otras variables que lo vamos a ver más adelante. Una vez que tenemos fusionadas las bases de datos, vamos a empezar a hacer tablas cruzadas. Las tablas cruzadas nos permiten es similar a hacer un cruce de variables y nos permiten hacer un análisis mucho más profundo. Entonces vamos a guardar esta base fusionada, quiero que la guarden como MEF personas 2018. Vamos a cerrar esta, la vamos a tener para nuestro próximo módulo, vamos a cerrarla y vamos a hacer la fusión de otras bases de datos para nuestras tablas cruzadas. Vamos a cerrar la base personas
y vamos a abrir nuevamente. Vamos a buscar nuestra MEF. Vamos a abrir, importar datos, Stata. Vamos a buscar donde guardamos la información y vamos a abrir la base de datos que dice hogar. Vamos a averiguar las variables. Esta es la variable, la base de datos que tenía la información de la vivienda. Vamos a guardar a esta como vivienda 2018. Vamos a hacer nuevamente el merge entre MEF y vivienda. Vamos a poner continuar, 1 a 1. Vamos a pasar todas estas variables a variables excluidas y vamos a elegir el área, la región, la provincia, los identificadores del hogar, de la vivienda, UPM, el estrato y la fecha. Ok. Vamos a irnos a vivienda y vamos a ver si se fusionó. Era MEF. Una vez fusionado, vamos a ir a MEF y vamos a bajar todas las variables y vamos a ver que sí se fusionó con la variable, con la base de datos vivienda. Tenemos otras variables más, en total tenemos 645 variables y vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Vamos a ir, primero guardemos esta información, la nueva base de datos que vamos a llamar la MEF Vivienda 2018. Vamos a empezar nuestras tablas cruzadas. Vamos a ir a análisis, vamos a ir a tablas cruzadas. Vamos a dar clic, aquí podemos poner OK y se nos va a desplegar esta ventana. Esta es muy similar al Excel, a las tablas dinámicas que uno hace ahí, entonces es un programa amigable. Y vamos a hacer la primera combinación o cruce de variables para nuestro análisis. Vamos a colocar el área en las columnas, vamos a arrastrar la variable y vamos a arrastrar la variable acceso principal a la vivienda. Entonces vamos a buscar vías de acceso principal a la vivienda y las vamos a poner en las filas. Aquí se va a visualizar cómo va a quedar nuestra tabla. Vamos a dar clic en la parte inferior izquierda que dice categorías y totales. Vamos a dejar solo el total de la información y vamos a eliminar las categorías vacías. Vamos a poner aplicar y OK. En la ventana de resultados siempre se van a visualizar las tablas. Ustedes pueden ver aquí las opciones de respuesta de vías de acceso a la vivienda y el área, urbano o rural. Este es nuestro primer análisis. Aquí hemos sacado únicamente el recuento, no tenemos porcentajes todavía. En el recuento, solamente mirando, vemos que en el área rural, obviamente hay más mujeres que tienen acceso por río, mar. Incluso en el área urbana podemos ver que hay una mujer que respondió que sí. En Lastrado, calle de tierra, podemos ver que hay más en el área rural. En el área urbana casi la mayoría tiene acceso por carretera, calle pavimentada. Entonces esto ya nos permite tener una idea de inequidad, por ejemplo. Tienen ustedes ejercicios que hacer con este cruce de variables. Estas tablas podemos dar clic derecho y podemos copiarlas como un formato en Excel o como una imagen, como ustedes deseen. Y esto pueden pegarlo en Word o para que puedan hacer el informe, o pasarlo directamente a Excel y hacer una tabla un poco más agradable. Ahora vamos a ver los tipos de gráficos.
Hay que considerar que los gráficos varían de acuerdo a los tipos de variables. Como había mencionado anteriormente, las variables pueden ser cuantitativas, es decir, discretas, por ejemplo, la edad, el número de hijos, y continuas, como el ingreso, esto es ingreso, y la estatura. Las cualitativas tenemos dicotómicas como el área de residencia y categóricas como el estado civil, la etnia, el nivel de instrucción, entre otras. Las cuantitativas las vamos a medir siempre en escala, eso es lo que nos da ya automáticamente el SPSS, y las cualitativas como ordinales y nominales. ¿Cómo vamos a generar los gráficos? El primer gráfico tenemos uno de barras. Normalmente este tipo de gráficos se utilizan para variables cualitativas dicotómicas en un periodo de tiempo. Resulta complejo cuando queremos colocar en barras una variable categórica. Por ejemplo, si tenemos la etnia y tenemos 6 opciones, no es correcto colocarlo en barras, entonces por favor solo variables dicotómicas en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en el área urbana y rural, cómo ha mejorado desde el 2010 al 2014. Líneas de tendencia nos sirven principalmente para los indicadores. Por ejemplo, tenemos la razón de muerte materna, desnutrición infantil, porcentaje de fecundidad en un periodo de tiempo. Podemos ver ahí los picos cuando subimos, cuando hay en la economía, por ejemplo, tenemos periodos de auge o de recesión, etc. Los gráficos circulares o de pastel son específicos para variables categóricas que necesitamos ver proporciones, por ejemplo, los niveles de instrucción, el estado civil, la etnia, ver cuál categoría tiene mayor porcentaje frente a otras. El histograma es específico para variables cuantitativas, en este caso la edad, por ejemplo, donde nos permite ver el rango de edad, el mínimo, el máximo, la tendencia. Solo con estos gráficos podemos saber incluso el promedio, la media, etcétera, la mediana. Y finalmente el diagrama de cajas. Este también es para variables cuantitativas. Nos permite ver las medidas de tendencia central y sobre todo los valores atípicos y ver si hay mucha dispersión de los datos o asimetría. Con eso en mente vamos a graficar en SPSS. Entonces vamos a ir a gráficos y vamos a poner construir un gráfico. Damos clic en OK y se nos va a desplegar esta ventana. Tenemos las variables y la elección de los gráficos. Entonces vamos a empezar con el gráfico de barras. Vamos a dar clic y arrastrarlo hasta la ventana que está aquí. Vamos a elegir la variable, por ejemplo el área, y vamos a arrastrarlo hasta X, porque en este caso no queremos hacer ninguna comparación con otra variable, simplemente el área. Y en la parte derecha vamos a elegir qué estadístico vamos a utilizar, por ejemplo el recuento, el porcentaje, la media, la moda, etc. Nosotros queremos poner porcentaje, normalmente estos gráficos son así, damos OK y en nuestra ventana de resultados se va a desplegar el gráfico. Podemos dar doble clic en el gráfico y se nos va a desplegar esta pantalla. Van a ver aquí una opción como una cruz que nos dice Data Label Mode. Esto vamos a ponerlo aquí, vamos a arrastrar y vamos a colocar, por ejemplo, en urbano y en rural, y es para visualizar el porcentaje. Entonces vemos que el 61% de las mujeres que respondieron la encuesta MEF pertenecen al área urbana y el 38% al área rural. Ustedes aquí pueden ir jugando con esta información, pueden ir cambiando colores, pueden ir cambiando el tamaño de la letra. Quitamos esto y ustedes pueden ver aquí los colores, el tamaño del gráfico, si desean cambiar nuevamente las variables, entre otros. Ustedes también tienen un ejercicio para hacer los gráficos con SPSS. Con esto les damos la bienvenida a este programa SPSS. Este es el módulo 1, esta fue la introducción para que ustedes se acoplen al programa y posteriormente continuaremos con el análisis estadístico.